Vamos a compartir esta noche el mensaje titulado De la aflicción al gozo. Así titula nuestro mensaje, De la aflicción al gozo. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1. Los versos 2 y 3 tienen un mensaje importante para nosotros. De Pablo a la iglesia, de Pablo, o mejor dicho, de Santiago a nosotros como iglesia, para entender los tiempos que les decía estamos viviendo, que son tiempos difíciles, pero no solamente por los tiempos a nivel general, pero por nuestro día a día, que es difícil por algunas características especiales, obviamente. Como ciudadanos de este mundo vamos a enfrentarnos a diferentes situaciones. Dice así la Escritura, por favor, abran sus Biblias en Santiago 1, 2, 3, dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Mensaje claro, son palabras muy importantes para nosotros, pero vamos a este tiempo esta noche y en el transcurso de la semana siguiente ir realmente haciendo un estudio profundo de lo que significa este mensaje de Santiago. Son necesarias las pruebas en nuestras vidas, ¿saben por qué? Para ver simplemente si nuestra fe es genuina o no es genuina. Esa es la razón principal y central de por qué son necesarias las pruebas. Si no hay pruebas, no hay forma de medir nuestra fe. La manera en la que una persona enfrenta los diferentes problemas, esa es una indicación de nuestra fe. Bueno, simplemente déjenme preguntarles, ¿cuántos tienen problemas en la vida a nivel general, pequeños o grandes? ¿Todos? Bueno, todos tenemos problemas, ¿no? Si alguien dice que no tiene problemas, probablemente sea un extraterrestre y sí, definitivamente existen extraterrestres, vamos a tener que pensar en eso, ¿verdad? Pero como gracias a Dios ninguno de ustedes son extraterrestres, significa que todos enfrentamos problemas en este mundo. Y como les decía, la manera en la que enfrentamos los problemas es una indicación de nuestra fe. ¿Cómo manejamos los diferentes problemas? Los problemas que vienen a nuestras vidas hablan acerca de la realidad de nuestra fe o de la ausencia de nuestra fe. Los problemas demuestran si tenemos o no tenemos fe, o cuál es la calidad de la fe que tenemos. Para venir permanentemente los problemas a nuestras vidas. No nos sorprendamos por eso. Por eso Santiago nos habla acerca de eso, exactamente esta temática en este mensaje que él nos da a nosotros como iglesia. Santiago habla de la prueba o de la aflicción, porque ella revela si nuestra fe es muerta o es viva. Y obviamente Dios quiere que tengamos nosotros una fe viva. Amén. Porque la fe muerta no tiene obras, no produce obras. En este caso las pruebas o las aflicciones van a ver si nuestra fe es verdadera o es una imitación, porque también esto existe, no solamente en el ámbito del dinero circulante, existen dólares verdaderos y también falsos, ¿verdad? Espero que no se encuentren con uno de esos dólares falsos, pero sí existe lo falso y lo verdadero. Así también en la fe es genuina, es verdadera cuando a través de la prueba permanece. Sin embargo, la falsedad obviamente se manifiesta pronto. La falsedad se da a conocer cuando viene la prueba y simplemente esta fe no permanece, no persevera, entonces no es una fe genuina, no es una fe verdadera. También las pruebas van a determinar si nuestra fe es una fe salvadora o no salvadora. ¿Qué significa esto? O sea, ¿nuestra fe está realmente en Cristo o simplemente está puesta en nuestros propios sentimientos? Muchas personas dicen creer en Cristo, pero realmente no creen en Cristo, sino tienen sentimientos respecto de Cristo, los mismos que a veces se apagan. Pero si uno tiene una fe salvadora, vale decir, una fe basada en la palabra del Señor, aquella fe que nos lleva a pensar a nosotros y a expresar lo que expresó en cierto momento el salmista que decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque mi Dios está conmigo. No importa lo que viva, no importa la circunstancia que enfrente, no importa aunque no sienta a Dios, porque hay momentos y días y circunstancias en las que no vamos a sentir a Dios. No necesitamos sentir a Dios, necesitamos saber que Dios está con nosotros. Eso es lo que el salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque Dios está conmigo. La fe, la certeza de saber que Dios está conmigo. Esa es la fe salvadora. Nosotros vamos a confiar siempre en Dios. No es una fe movida por las circunstancias. Todo me va bien en la vida, gracias, gloria a Dios, soy cristiano, soy feliz, estoy bien.
Pero cuando no me va todo bien en la vida, protesto del cristianismo, digo, ¿dónde está Dios? Si tú estuvieras aquí, si tú existieras, tú harías esto o lo otro por mí. Entonces esa fe obviamente no es una fe salvadora. La fe salvadora es aquella que cree en el Señor, así esté viviendo un tiempo hermoso o esté viviendo un verdadero valle de lo que dice el salmista, de sombra de muerte, vale decir, unas circunstancias realmente de las más difíciles que nosotros podemos imaginar. Toda persona entonces vive en este mundo en medio de pruebas, porque somos criaturas que descendemos de Adán. Adán pecó y nosotros vamos por ese camino, permanentemente tenemos esa tendencia pecaminosa. Todos vamos a enfrentar problemas en este mundo porque vivimos en un mundo lleno de criaturas pecaminosas. Amén. Por donde vayamos, ¿qué existen? Personas pecaminosas, hombres y mujeres pecaminosos. Entonces, como el mundo está plagado de esos hombres y mujeres pecaminosos, nosotros vamos a enfrentar problemas en este mundo. Vivimos en una sociedad caída y como resultado obviamente experimentamos problemas constantes, problemas tras problemas. Uno se pregunta, ¿y cuándo se acabarán los problemas? Entre tanto vivamos en este mundo, siempre vamos a tener problemas. Amén. Para eso estudian los profesionales. Bueno, para eso es uno profesional en diferentes áreas. ¿Para qué? Para aprender a resolver problemas, ¿verdad? Cualquiera sea tu profesión, ¿tú estudias para qué? Todo lo que te dan en el trabajo, señor, bueno, hay una carpeta, usted tiene que resolver estos problemas. Y uno como profesional en cierta área tiene que resolver esos problemas. Y nuestra vida en general, ¿no? Seamos o no profesionales, todos estamos enfrentándonos a problemas. Desde el Antiguo Testamento vamos a ver un enfoque interesante. El libro más antiguo es el libro de Job. Allí dice en el capítulo 5, por favor quiero que me acompañen hasta aquí en la escritura, Job 5, versos 6 y 7. Porque los problemas no salen de la nada, ni el sufrimiento brota de la tierra, sino que los seres humanos nacen para crearse problemas, así como el fuego echa chispas. Esta es una versión moderna de la palabra de Dios, la versión Dios para todos, exactamente, nos habla en un sentido amplificado aquí, en qué consisten los problemas. Y Job dice, no salen de la nada, ni el sufrimiento no brota de la tierra, ¿verdad? No es como una plantita o una hierba que brota de la tierra. ¿Los problemas de dónde vienen? Dice, los seres humanos, dice, nacen para crearse problemas. ¿Quiénes crean problemas? Los seres humanos. ¿Por qué? Ay, si supieran que los seres humanos somos complicados y complicamos las cosas, de la nada surgen problemas. Un día hermoso, bueno, simplemente experimenten eso ustedes, los casados principalmente, los que tienen hijos, los que tienen padres. Un día hermoso, fabuloso, todo pinta para ser el mejor de los días que puedan vivir sobre la faz de la tierra, pero a alguien se le ocurre de pronto manifestar algunas situaciones, circunstancias, palabras, comportamientos, actitudes, y dice Job que los seres humanos nacen para crearse problemas. Así como el fuego echa chispas, el hombre está todo el tiempo, vale decir, el ser humano echando chispas. La naturaleza caída entonces, amados, es como ese fuego que produce chispas permanentemente. Así somos. Y todos somos problemáticos en una u otra medida. Algunos obviamente son más problemáticos, otros menos, pero todos estamos aportando eso. Como el fuego aporta las chispas, todos los seres humanos estamos permanentemente aportando a los problemas. La consecuencia natural del fuego y de la naturaleza caída del hombre, ¿qué son? Problemas. Amén. ¿Cuántos echan chispas todos los días? Crean chispas como el fuego. Sí, somos así, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza. Y sigue diciéndonos Job en el capítulo 14, versos 1 y 2. Dice, todos los que nacemos de una mujer vivimos muy poco y sufrimos demasiado. Vale decir, todos los seres humanos, porque todos nacemos de una mujer. Dice, somos como las flores, al cortarlas se marchitan, somos como sombras, efímeras y pasajeras. Esa es la perspectiva de nuestra vida, la perspectiva real. ¿Qué somos nosotros? Como la flor. La cortas y se marchita. ¿Cómo somos? Efímeros y pasajeros. Yo sigo pensando todavía,
hace poquitos años era un adolescente. Bueno, algunos se ríen, pero en mi perspectiva parecen poquitos años. Pero obviamente en la perspectiva de otros dirán, wow, son muchos años. Pero realmente la vida es efímera, es corta. Y la vida pasa así como simplemente un soplido, como un suspiro. Pasa rápido. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener esta perspectiva de la vida. Y cuando tenemos esta perspectiva, obviamente vamos a tratar de moderarnos un poco, ¿no? Y no ser unos volcanes, sino simplemente unos fuegos de pequeña fogata, ¿no? Que sí, es cierto, echamos chispas, pero no seamos volcanes que echan mucha lava, ¿no? Amén. Isaías nos dice en el capítulo 8, versos 21 y 22, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y cuando tengan hambre se enojarán, y de cara al cielo maldecirán a su rey y a su Dios. Y cuando miren a la tierra solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y en las tinieblas se hundirán. ¡Wow! Está dando una descripción de lo que pasa con la naturaleza, con el ser humano. ¿Qué hacen la mayoría de las personas cuando enfrentan diferentes situaciones adversas? Cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Se enojan. Cuando no les sale algo bien en el trabajo, ¿qué hacen? Se enojan. Cuando no sale algo a pedir de boca, ¿qué hacen? Se enojan. O sea, nos enojamos, ¿no? Eso es lo que hacemos. Pero peor, la gente que realmente no tiene conciencia de Dios maldice. La gente hace y dice cosas realmente indebidas. Lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando tiempos difíciles es volvernos a Dios. Es postrarnos delante de Él. Es decirle, Señor, toma control de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Es decirle, Dios, ayúdanos a resolver problemas. Sí, evidentemente vivimos en un mundo caído, entonces vamos a enfrentarnos permanentemente a problemas, pero ayúdanos, Señor. Pero la gente que le da las espaldas a Dios, según Isaías, simplemente va a haber más tribulación. Esa gente va a ver tinieblas, oscuridad y angustia. Y dice, en las tinieblas se van a hundir. Cuando más la gente ahí empuñe sus manos, ¿no es cierto?, delante de Dios y desafíe a Dios, es terrible. O sea, no podemos tener una actitud desafiante delante de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es rendirnos delante del Señor. Amén. Tenemos que tener esa actitud. Ahora, no solamente la gente, como les decía, que no es creyente en Dios, no solamente aquella gente que llamemos no son hijos de Dios, no solamente ellos enfrentan problemas constantes, sino también nosotros como cristianos estamos enfrentando problemas a diario. Quisiéramos, por ejemplo, evitarles a nuestros hijos pasar por problemas. Yo sé que este es un sentir de muchos padres. Todo lo que yo quiero es que mis hijos eviten muchas situaciones difíciles. Yo quiero, de alguna manera, protegerlos a mis hijos. ¿Verdad, padres? ¿Qué quieren hacer? Proteger, que no sufran. Pero viven en este mundo y a veces es simplemente inevitable que ellos sufran. Nosotros en casa los protegemos de toda la maldad, pero mándenos a la escuela y allí se enfrentan a un mundo de maldad. ¿Qué hacemos? ¿Podemos protegerlos completamente? Es difícil. Entre tanto vivamos en este mundo, en esta sociedad en la que vivimos, es difícil. Por mucho que queramos proteger a nuestros niños, el mundo tiene una manera de herirlos a ellos. El mundo tiene una manera de afectarles a ellos. En ese contexto, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que ayudarles a ser fuertes. Tenemos que ayudarles a ser luchadores. Tenemos que ayudarles a resolver problemas permanentemente. Tenemos que ayudarles y enseñarles a tener un corazón dócil delante del Señor. Tenemos que ayudarles a tener fe en Dios, a confiar plenamente en Él. Tenemos que decirles circunstancias como estas van a enfrentar siempre. A veces nuestros jóvenes están abrumados. Tal vez por la inmadurez, por la edad que tienen, no saben manejar muchas circunstancias y por eso muchos llegan a herirse, muchos llegan a lastimarse. Están constante de muchos jóvenes en presión cortarse la piel, ¿verdad?
lo hacen cuando están sometidos a diferentes situaciones de presión, empiezan a canalizar de alguna manera esa situación interna tensa que están viviendo, lastimándose físicamente. Y como padres estamos asustados. ¿Qué está pasando con nuestros hijos? No estamos enseñándoles a confiar en Dios. No estamos enseñándoles a canalizar las cosas de la manera que realmente sea apropiada. Pero como les digo, amados, por más que queramos proteger a nuestros niños, el mundo va a tener una manera de lastimarlos a ellos. Y nosotros tenemos que educarlos de tal manera que ellos sepan responder ante la naturaleza malvada y perversa de este mundo. ¿Y cuál es esa dosis especial que va a guardarlos de la maldad del mundo? La fe en la palabra de Dios. El amor a Dios. Si solamente nuestros jóvenes desarrollasen ese amor a Dios, van a estar guardados y van a estar protegidos de la maldad de este mundo. Pero si no tienen ese amor a Dios, lo que les va a acontecer es lo que dice Isaías. Esta gente, esta generación simplemente verá tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia. Y lo peor, se hundirán en esas tinieblas. Se hundirán, morirán en esa angustia. Amados, entonces, como seres humanos nosotros hacemos muchas veces todo lo posible para protegernos a nosotros mismos, para tener una paz perfecta. Queremos tener las cosas, la comodidad, todo eso es lo que queremos brindar a nuestra familia. Pero inevitablemente el problema llega de afuera o de adentro. No necesariamente los problemas llegan de afuera, pero también surgen desde adentro, del mismo seno del hogar, o incluso un poco más adentro, en el sentido que surgen aquí, en nuestro interior, en nuestro corazón. Hay cosas, temores, confusiones, situaciones de esa naturaleza que surgen desde adentro y que generan problemas hacia afuera. El salmista de manera repetida le pide al Señor que le libre de las circunstancias que tienen que ver con la aflicción, no tanto de los problemas. Quisiera que por favor vayamos a 1 Corintios ahora para revisar lo que dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 7, versos 27 y 28 dice así el mensaje a los que están casados y también haciendo una reflexión a los solteros. ¿Vale la pena casarse? Bueno, aquí dice claramente Pablo, ¿estás casado? No trates de separarte. ¿Eres soltero? No busques casarte. Aunque si te casas, no pecas. Y si alguna joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentar sufrimientos. Y dice Pablo, y yo quisiera evitárselos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la situación? Obviamente, casarse es hermoso, ¿no? Uno vive la luna de miel, es preciosa la luna de miel. Pero pasada la luna de miel uno empieza a enfrentar los problemas, ¿verdad? Allí las cosas se manifiestan tal y como son. Allí aquellas dos personas que parecían dos ángeles empiezan a mostrar su verdadera naturaleza y descubre el uno y el otro, no era el ángel que yo pensaba que era, ¿no? ¿Y qué trae la vida de casados? Trae sufrimientos, trae adversidades. Y eso es lo que dice Pablo. Si estás casado, ok, no te separes. Si eres soltero, no busques casarte, porque de casados obviamente tienen que enfrentar diferentes tipos de sufrimientos. Uno de soltero no le rinda cuentas a nadie, ¿verdad? Duerme a la hora que quiere, lo que sea, o sea, no hay que rendir cuentas a nadie. Y no tiene con quién enojarse. O quién le haga enojar. Tranquilo, libre. Sin embargo, como casados enfrentamos diferentes tipos de sufrimientos. Y Pablo dice, yo quisiera evitárselos. En un sentido, o sea, Pablo nos está llevando a esta simplemente realidad de que en la vida, en el mundo, vamos a enfrentarnos a problemas. Así seamos, obviamente, una pareja cristiana, o sea, vamos a enfrentarnos a problemas, a sufrimientos. Entonces, si tienes problemas siendo solo, imagínate cuando estés casado, es lo que quiere decir Pablo, ¿no? Habrá problemas, incluso en las mejores cosas que Dios nos da hay problemas. De pronto recibes una tremenda bendición económica. ¡Wow!
Dios te regaló una casa, digamos, mucho más grande de la que tenías antes. ¿Saben qué significa eso? Más problemas. Tendrás que limpiar más habitaciones ahora. Tendrás que pagar por el mantenimiento de un lugar más grande. Eso será más dinero que tendrás que erogar. Tendrás que esforzarte más en las reparaciones. Hoy necesitarás definitivamente más dinero. ¿Qué significa? Aún en las mejores cosas que Dios nos da, pueden surgir problemas y surgen problemas. Y Pablo obviamente en este contexto está hablando del matrimonio. El matrimonio es una bendición que Dios nos da, pero aún en esa bendición también surgen los problemas. O sea, vale decir, los problemas están por todas partes. Por donde veamos, vamos a encontrarnos siempre con problemas. Jesús mismo tuvo que enfrentar problemas. Él mismo nos enseña cómo Él enfrentó y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En Juan capítulo 12, verso 27 dice así la Escritura: ahora mi alma está turbada, ¿y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Si para esto he venido. En un momento antes de su crucifixión, Jesús está expresando esto, dice, ahora mi alma está turbada. ¿Cómo estaba el alma de Jesús? Turbada. ¿Alguna vez han estado turbados? Tal vez digan, hoy mismo, tal vez alguno de ustedes está hoy mismo turbado, pero el nivel de turbación que ese momento estaba experimentando Jesús era de las más altas. El nivel de sufrimiento, por eso dice la palabra, tanto era ese nivel de estrés, de sufrimiento que estaba experimentando, que las gotas, el sudor que cayeron se convirtieron en sangre. Yo creo que ninguno de nosotros hemos llegado a ese punto, ¿verdad?, de sudar sangre, por el nivel de dolor, de sufrimiento, de ese estrés que estaba experimentando. Y Jesús dice, mi alma está turbada. Pero dice, ¿acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Si para esto he venido. Tenemos que ser conscientes nosotros que como cristianos, ¿no es cierto?, estamos en este mundo, ¿para qué? Para enfrentar problemas. Pero ahí es donde tenemos que apoyarnos en aquel mensaje claro, certero de la palabra de Dios que dice, no temas. Y el Señor nos dice una vez por cada día del año, no temas. 365 veces encontramos en la palabra, no temas. Y nos dice cuál es la razón por la que no tenemos que temer. Y la razón es, yo estoy contigo. ¿Verdad? Como un padre a su niño, que le dice, no, hijito, no temas. Aquí está papá, mamá. Están contigo. No temas. Esa es la razón. En Juan 13:21 dice así la Escritura, dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Vaya, qué problema. Jesús está ante sus amigos. Al margen de sus discípulos tenía amigos, 12 amigos. Está comiendo en la mesa con ellos. Pero había un problema. Uno de ellos no era un amigo verdadero. A pesar de que Jesús les había manifestado el mismo amor, la misma confianza, la misma amistad a todos, pero uno de ellos no era verdaderamente amigo de Jesús. Uno de ellos era un falso. Él les hablaba, ¿no es cierto?, de que existe lo falso y lo verdadero. Y entre los discípulos había uno que era falso. Había uno que estaba tramando cosas realmente horribles contra su maestro y su amigo Jesús. Y Jesús sabe, conoce, entiende esta situación. ¿Qué está pasando en ese momento en la vida de Jesús? ¿Este es un problema o no es un problema? Claro, es un problema. Por eso les decía, Jesús mismo tuvo que enfrentar problemas. Y por supuesto nosotros también enfrentamos problemas todos los días. El apóstol Pablo dijo que estuvo en muchas tribulaciones en todos lados. Por donde iba, le seguían los problemas a él. Dice así la Escritura en 2 Corintios capítulo 4, verso 8, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Y en otros pasajes de la Escritura, Pablo habla acerca de las diferentes situaciones problemáticas que tuvo que enfrentar, problemas donde quiera que iba, habían problemas alrededor de Pablo. Problemas, dice, con los de afuera, problemas aún con los de adentro, con los mismos hermanos de la iglesia.
Una vez más, volviendo a quiénes son los verdaderos y quiénes los falsos. Los falsos estaban increpando permanentemente al apóstol Pablo. Tenía problemas, muchos problemas que surgían. Entonces, amados, es importante que nosotros entendamos el contexto de nuestra vida cristiana, así como Jesús, así como Pablo, así como todos los cristianos que vivieron. No es una vida ajena de los problemas. Si alguna persona te dijo, ven al cristianismo, ven a Cristo, tu vida va a ser hermosa, no vas a tener problemas. ¿Eso es bíblico o no es bíblico? No, para nada bíblico. Jesús enfrentó problemas, Pablo enfrentó, los apóstoles enfrentaron problemas, todos los seguidores de Cristo enfrentaron problemas. Vivimos, entre tanto vivamos en este mundo, estemos en este mundo, caminemos en este mundo, respiremos en este mundo, vamos a estar alrededor de problemas. Pero una vez más aquí Pablo dice, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, ¿verdad? Hay situaciones problemáticas, pero no estamos desfalleciendo nosotros. Si no hay confianza, sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que vamos a levantarnos de estas situaciones en apuros, pero no desesperados. Hay apuros que tenemos que enfrentar, pero no estamos desesperados. Es realmente importante entender, ¿no? Como, por ejemplo, dos personas, una que tiene fe en Dios y otra que no tiene, pueden enfrentar el mismo problema. Es realmente bien complicado porque la gente que no tiene fe en Dios está totalmente desesperada. Súbanse a un avión y si hay turbulencia en ese avión, ustedes van a saber quiénes son cristianos de verdad y quiénes no. O sea, aquellos que no y empiezan a vivir ese momento de pánico es impresionante. Es impresionante, amados. Pero el que tiene una fe genuina en Dios está tranquilo. Estás ahí en las alturas. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo, pero qué importante es tu fe en Dios, tu confianza en Dios. Es lo que marca una gran diferencia. Los demás están desesperados, tú estás confiado. Estás en apuros, sí, pero no desesperado. Estás atribulado en ese momento porque estás pensando en todo lo que pueda acontecer, pero no estás angustiado. Hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, es realmente importante que nosotros centremos nuestra mirada en Jesús. Esperábamos problemas en nuestra familia, esperamos problemas con nuestros amigos, debemos esperar problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, problemas de toda índole. Amados, tenemos problemas de toda índole. Nos estamos enfrentando día a día a diferentes situaciones. La crítica de las personas, vamos a esperarla, sí. Ninguno de nosotros puede vivir, no sé, de pronto presumiendo de que alguien no te va a criticar. Te van a criticar por lo que estés haciendo o por lo que no estés haciendo. Igual te van a criticar. Si haces algo te van a decir, mira cómo hace, no debería hacer tal cosa. Si no haces, ay, qué vago, qué flojo este que no hace. Las críticas van a surgir. Entonces nosotros no podemos presumir de que no vamos a enfrentar problemas. Y Santiago nos dice, si tu cristianismo es genuino, tú vas a tener que enfrentar problemas. Si no eres capaz de soportar las pruebas y los problemas, tu cristianismo no es un cristianismo sólido. Tenemos que ser capaces de enfrentar los diferentes problemas, amados. Ya les decía en la introducción de este mensaje, el mundo de pronto en estos últimos días va a empezar a poner mayor atención en nuestras palabras, en nuestra vida, en nuestro comportamiento. La gente va a estar realmente afligida en este último tiempo. Este último tiempo va a ser más difícil. Todas las cosas que estamos viendo, simplemente conforme al enfoque de la palabra de Dios, son principios de dolores. Es la mujer que está en parto. Ya está cerca la hora. Entonces las constantes pulsaciones, ¿no es cierto?, van simplemente aumentando en grados. El dolor va aumentando gradualmente. Los primeros dolores sí están ahí, son reales, pero no son tan fuertes como los últimos. Y así dice la palabra de Dios, que también la sociedad del mundo entero está entrando a esa recta final. Como la mujer con dolores de parto, también el mundo está empezando a experimentar esos dolores de parto. Son simplemente los primeros dolores. Lo que va a venir de aquí en más va a ser más intenso. Entonces, ¿dónde la gente
aquella gente que no tiene fe en Dios, aquella gente que no tiene esperanza, aquella gente que no tiene un conocimiento de la palabra del Señor, ¿dónde va a acudir? ¿A quiénes van a acudir? ¿En quiénes van a apoyarse sino en aquellos que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, aquellos que tienen la luz de Dios en sus vidas? Y nosotros vamos a ser esos bastones de muchos. Bastones, algo de donde alguien se apoya, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. La gente va a venir, cuéntame cómo es, estoy angustiado, estoy desesperado, ¿qué hago? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué es lo que va a acontecer? Y tú tendrás que allí hablarles la palabra del Señor, tendrás que alentar a esas personas, tendrás que afirmar la fe de esas personas en la palabra del Señor. Amén. Pero si tú también estás ahí totalmente angustiado y desesperado, ¿cómo vas a poder ser el sustento de alguien más? Por eso es importante que nosotros como cristianos estemos realmente bien parados y establecidos en la roca que es Cristo y su palabra. Amados, si nuestra fe en Dios es buena, realmente nosotros vamos a poder ser esa respuesta a las personas. Si no tenemos una fe sólida, ¿de qué sirve nuestra fe? Amados, la fe es para sostenernos cuando todo está mal. Amén. La fe sirve para sostenerte cuando todo está mal. Si todo te va bien en la vida, si todo te sale a pedir de boca, ¿cómo sabes que tienes fe? Tú dices, oh, yo tengo fe, pero todo lo que vivo es realmente hermoso, maravilloso. Todo lo que anhelas, lo que deseas, todo te sale súper bien. ¿Tendrás una fe? ¿Tu fe está siendo probada? No. ¿Cuándo tu fe va a ser probada? Cuando todo te salga mal. Y asimismo tú sigas creyendo y confiando en Dios. Entonces dirás, wow, mi fe es realmente verdadera. Y eso es lo que Dios te va a probar. Dice la palabra que Dios probó la fe de Abraham. Y halló que era una fe buena. Así también Dios nos va a probar a nosotros. Que lo que Dios quiere, bueno, no es que Él no sepa cómo es nuestra fe, sino simplemente que nosotros descubramos cómo es nuestra fe. Dios sabía cómo iba a responder Abraham, pero Abraham no sabía cómo él iba a responder. Dios sabe cómo vas a responder, no es una sorpresa tu respuesta para Dios, pero para ti sí. Mucha gente dice, yo no sabía, no me imaginaba que en tremenda circunstancia de crisis podía responder bien. Ni siquiera me imaginaba que podía estar en pie a pesar de todo lo que he vivido. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que descubras que tu fe es una fe genuina en Dios. Obviamente no es una fe en ti misma, en ti mismo, no, sino es una fe en Dios. Por eso descubres que realmente tú puedes hacer muchas cosas que jamás te imaginaste que podías hacer. Tú puedes permanecer a pesar de las circunstancias más difíciles, más adversas. Descubres que sí puedes. Pero una vez más, no por ti, sino por quien está contigo. Y ese es Dios. Amén. Ahora el versículo 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Esta palabra diversas es la palabra griega poikilos, que nos habla acerca de muchos colores o variados. Eso significa la palabra diversas. Muy variadas. No es tanto para enfatizar la cantidad, sino la diversidad de problemas. Es la idea de que nosotros vamos a tener todo tipo de problemas, de todo tipo de tamaños. Así es la vida, ¿no es cierto? Problemas con los hijos, con los padres, con los suegros, ni qué decir, el esposo, la esposa, problemas en el trabajo, problemas, el auto, ¿sí o no? Les da problemas. Gracias a Dios tenemos un buen mecánico en este lugar, con una publicidad aparte, ¿no? Pero tenemos problemas, hay problemas, la casa, el techo, problemas diversos. Y eso es lo que Santiago nos dice. Y esto es lo que significa esta palabra diversas. Nos habla acerca de muchos colores o variados. Es la idea de que nosotros estamos enfrentando diversos problemas en este mundo. ¿Para qué dice Santiago? Hermanos míos, considérense dichosos cuando estén enfrentando estas diversas pruebas.
la parte que no entendemos tanto, ¿no? ¿Cómo voy a estar dichoso, feliz? ¿Cómo voy a estar contento si estoy enfrentando pruebas? Se supone que si estoy enfrentando pruebas tengo que estar triste, tengo que tener la cara un poco más larga, algunos, tal vez más serio. Te veo serio, sí, enfrentando problemas. ¿Verdad? Es lo natural. Pero según Santiago tendríamos que decir, te veo muy feliz, estás atravesando una prueba, te veo sonriente, estás pasando una prueba difícil en tu vida. Dice dichosos si están enfrentando diferentes pruebas, ¿verdad? De alguna manera eso tendría que acontecer, verdaderamente si estamos confiando y estamos apoyándonos en Dios. No voy a olvidar nunca el dicho de un amigo. Él estaba recién caminando en el cristianismo unos meses, hace muchos años en Bolivia, y un día me dice, Marco, no sé por qué, pero yo debería estar este día muy triste, debería estar angustiado, pero estoy feliz, estoy contento. Y le digo, ¿qué pasó? Su nombre era Javier. Javier, ¿qué pasó? Cuéntame. Tuve un problema difícil, muy fuerte con mi esposa, pero en lugar de estar triste, estoy contento, estoy alegre, no sé qué me pasa. Él se daba él mismo, ¿no? Eh, Trataba de golpearse la cara. No sé qué me pasa, estoy contento, estoy feliz en lugar de estar angustiado. Y eso es lo que Santiago nos dice, que los problemas, estos variados problemas, debe traer gozo a nuestras vidas. Para gozo no por los problemas, sino el gozo por quien está contigo. Amén. Entonces, realmente es importante entender lo que quiere decirnos Santiago. Vienen todo tipo de matices, todo tamaño, variedad, todo tipo de problemas van a venir a nuestra vida, van a venir a nuestra familia, como les decía, de diferentes fuentes, problemas que surgen de las mismas familias, problemas incluso que vienen de los mismos amigos, problemas que salen de los mismos hermanos, naturales o hermanos en la fe, de los compañeros de trabajo, de quien menos te imaginas. Por eso mucha gente dice, yo podía esperar algo así de todos menos de fulanito, ¿verdad? Pero espera aún del fulanito, espera problemas. Van a surgir problemas. Entonces, importante entender, diversidad habla acerca de muchos colores o variados. Y la palabra peirasmos, que significa pruebas, es básicamente, habla de problemas. Pruebas en este pasaje son principalmente problemas, algo que rompe la idea de tranquilidad. La tranquilidad es una situación opuesta a las pruebas o a los problemas que estamos enfrentando. Cuando vienen los problemas, ¿qué hacen? Rompen ese momento de tranquilidad que estás viviendo. Rompe ese patrón de paz que estás viviendo o ese patrón de consuelo, de gozo, de felicidad que estás experimentando. Entonces, van a venir problemas, dice Santiago. Esta palabra prueba no denota necesariamente algún acto de maldad. No significa tentación, sino más bien una dificultad objetiva que prueba y fortalece nuestra fe. Esta palabra prueba de Santiago, esta palabra peirasmos en griego, significa prueba o examen. Entonces, nuestra fe, dice, tiene que ser examinada. Así como los estudiantes tienen que pasar en diferentes etapas por pruebas. ¿Qué tienes? Hoy tengo test, que significa prueba. Eso es para nosotros también. Dios nos está presentando diferentes tests. Tenemos que pasar por ellos. Son pruebas, exámenes. ¿Hay alguna maldad cuando los profesores, a los jóvenes la pregunta, ¿les da algún tipo de examen? No hay maldad, ninguna maldad, simplemente es una situación normal para simplemente evaluar el nivel de rendimiento que están teniendo ustedes, el nivel de asimilación de la materia. Ahí sabrán si están realmente asimilando, entendiendo o no la materia. No hay maldad en ello. Así también Santiago nos dice, en muchas de estas cosas no hay maldad, pero las pruebas vienen para hacer un test de cómo está tu fe. Y muchas cosas Dios, como les digo, va a propiciar para medir cómo está nuestra fe, para medir si esta es genuina o no es genuina, porque la prueba, dice, de nuestra fe produce paciencia.
De hecho, entonces, la forma de este verbo significa probar a alguien. Esa es la idea, un examen. Ustedes saben, muchas personas están a veces muy angustiadas porque en ese tiempo del examen Dios está callado. ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me dice algo? ¿Por qué no siento a Dios en el momento de la prueba? ¿Por qué Dios me ha abandonado? El sentimiento que muchas veces experimentamos. Pero si le sirve de algo, me consoló a mí mucho en cierto momento cuando, llevándome a este mismo plano de lo que significa el examen y el colegio, el momento de la prueba, ¿qué hace tu profesor? ¿Habla contigo o no? ¿Qué hace el maestro el momento de la prueba? Cuando tú le dices, maestro, ¿es la A o la B? ¿Qué te dice el maestro? Está en silencio, está callado, no te responde, ¿verdad? Así también, o sea, nosotros tenemos un maestro que es Jesús. El momento de la prueba, tú estás ahí desesperado, ¿qué hago? El maestro quiere decirte muchas cosas, pero él sabe que es el momento del test, el momento del examen, no puede decirte la respuesta tú tienes que darla. Amén. Tú tienes que responder allí, no el maestro. Simplemente es un tiempo de evaluación. Entonces, todo problema que viene a nuestras vidas, toda aflicción que viene a nuestras vidas, sea pequeña, grande, se convierte en un examen para tu fe. Lo que Dios está haciendo es examinar tu fe, el cual tú puedes aprobar o reprobar. Así es con los exámenes. Así es con los test. ¿Apruebas o repruebas? En los diferentes exámenes que estás enfrentando ahora mismo, ¿tú crees que estás aprobando o estás reprobando? Ahora, déjenme decirles, esto pasa en todas partes, ¿verdad? Pasa en la escuela, pasa en todas partes, mucho más con Dios. Si tú repruebas un examen delante de Dios, Dios te va a repetir el año escolar, te va a repetir la materia, la enseñanza, para decirte, no, tú tienes que aprender este tema. Porque mi interés es que seas una persona que conozca. Entonces Dios no te va a pasar, ok, está bien, no aprendiste, pero igual, examen aprobado. Eso nunca Dios lo va a hacer. Por eso mucha gente dice, pero ¿por qué tengo que lidiar con lo mismo y otra vez y otra vez? Y yo les digo, ¿por qué? Porque no estás aprobando el examen. Hasta que apruebes el examen vas a enfrentarte a las mismas circunstancias. Una vez que tú apruebes el examen delante de Dios, Dios te va a decir, ok, muy bien, lección aprendida, vayamos a la siguiente. Amén. Entonces, importante que realmente entendamos esto nosotros. Las aflicciones son pruebas que revelan la legitimidad y la fortaleza de nuestra fe. Eso es lo que Dios está buscando. Lo que hace en medio de una aflicción revela si realmente crees en Dios o no crees en Dios. De boca para afuera podemos decir, yo creo en ti, Señor. Podemos cantarle, creo en ti. Pero en el momento de la prueba, tenemos que realmente con los hechos decir, creo en ti, Señor. O con los hechos podemos decirle, Dios, realmente no confío en ti. Lo hacemos muchas veces. Cuando tú reniegas, cuando tú protestas, cuando tú se te sale la carne, simplemente no estás confiando en Dios. Pero Dios es el Padre bueno, el Padre amoroso. Él no se va a sentir, pero sí te va a decir, hijo, es necesario que aprendas la lección. Te va a seguir introduciendo vez tras vez hasta que aprendas la lección. Si perseveras en medio de las pruebas, este será un patrón en tu vida. Tú aprenderás toda la vida a confiar en Dios. Patrones, así los patrones son como los hábitos que tienen las personas. Algunos tienen malos hábitos, ¿verdad? Hábitos de rascarse la nariz, de quitarse los pelos, algunos malos hábitos, ¿no? Algunos patrones que tienen las personas. ¿Cuál es el patrón que Dios quiere establecer en ti? Confianza en Dios. Que aprendas a fortalecerte en Dios. En los momentos difíciles que tú digas, Señor, qué difícil, pero tú estás conmigo. Voy a aprender a confiar en ti, Señor. Eso es lo que el Señor quiere, establecer patrones de confianza.
Que cada vez que vengan los problemas, tú corras hacia los brazos de tu Padre. Así como el niño, cada vez que enfrenta un peligro, corre inmediatamente a refugiarse en su Padre. Eso es lo que Dios quiere, es un patrón que Él quiere que establezcas en tu vida. Cada situación adversa, que tú corras inmediatamente a abrazarte de tu Padre. Amados, las pruebas vienen en diferentes maneras. Las pruebas vienen en forma de malos entendidos. ¿Quiénes lo han tenido? Con el propio cónyuge, ¿verdad? Con los propios hijos, padres, los malos entendidos. Las pruebas vienen en forma de decepciones, en forma de frustraciones, vienen en forma de expectativas no cumplidas, sueños, anhelos no cumplidos. Las pruebas vienen también en forma de pérdidas, de soledad, de temor, de crítica, de persecución, de conflicto. Vienen de estas maneras, amados. Quizá todas las pruebas comienzan por fuera, pero tarde o temprano terminan en el ser interior. Todas las cosas externas van anidándose aquí en tu interior. Cuando tú no confías en Dios, ¿no es cierto?, empiezas a resentirte, empiezas a tener malos pensamientos de Dios, desconfianza de Dios. Entonces son sentimientos malos que van anidándose en tu corazón. Cosas que empezaron por afuera, pero ahora están aquí en el corazón. Y eso es lo que provoca, obviamente, la aflicción. Si tienes esa desconfianza interna, vas a estar afligido. Pero si perseveras en medio de las pruebas, ese será, como les decía, un patrón de vida para ti. Tú nunca abandonarás a Dios. Sea lo que sea que estés enfrentando, nunca vas a abandonar a Dios porque tu confianza estará en Dios. Es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, amados. Una confianza sólida, una confianza estable en el Señor. Sean pequeñas o grandes tus pruebas, tú estarás siempre confiado en Dios. Estarás confiada en Dios en todo momento. Entonces el resultado de la prueba es que obtienes una fe genuina. Tu fe es una fe genuina, una fe probada. Así que como cristianos vamos a experimentar la gracia de Dios que nos sostiene, esa gracia que nos fortalece, esa gracia que nos lleva a la esperanza de recibir una recompensa de parte del Señor. Y Dios tiene una recompensa. Dios ha prometido darnos recompensa. Amados, Santiago nos dice así en el capítulo 1, verso 12, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor de la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Amén. Dichoso, eso significa feliz. El que hace frente a la prueba. Esta palabra tentación se traduce mejor en el texto original como prueba, porque pasada esta prueba dice, se hace acreedor de la corona de la vida. Amén. Así como nosotros vamos a recibir esas recompensas espirituales en esta tierra de parte de Dios, nuestra fe va a crecer, esa es una gran recompensa espiritual, pero la recompensa futura es mucho mejor. ¿Cuál es la recompensa que Dios tiene para nosotros? La palabra dice que recibiremos una corona de vida. Y Dios ha prometido esta corona dar a quienes le aman a Él. Y tú vas a amarle a Dios en el momento difícil, porque amar a Dios cualquiera lo hace cuando todas las cosas salen bien. Pero genuinamente tú vas a amar a Dios, o ese amor a Dios que tú dices tener va a ser demostrado, manifestado en el momento de la prueba. Amén. Es como en el matrimonio. Yo digo que amo a mi esposa porque todo nos está saliendo bien. Todas las áreas, bien. Tenemos suficiente en todo. Pero ¿qué tal si empezamos a enfrentar pruebas en cualquiera de las áreas? Si son finanzas, si es salud. Ahí realmente mi amor se va a manifestar. Si es genuino o no es genuino. En las pruebas, amados. Así también con Dios. Nuestro amor por Él se va a manifestar cuando estemos atravesando las pruebas. Bienaventurado significa feliz, satisfecho. Bienaventurado, esta palabra nos habla acerca de aquella persona que tiene un gozo interno. Nos habla acerca del estado del alma y dice, dichoso, bienaventurado el que hace frente a la tentación, a la prueba. Eres feliz cuando estás confiando en Dios en el momento de la prueba. ¿Cuál es el resultado? Paz interna, gozo interno, fortaleza interna. Ese es el resultado que Dios provoca en ti. En Santiago 5:11 dice, recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes sí han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final.
porque Él es todo compasión y misericordia. Wow, esa es la mejor parte, ¿no es cierto? Entender de Dios. Él es, dice, todo compasión y misericordia. Aquí Santiago nos está hablando acerca de un hombre del que empezamos hablando también nosotros, como es Job. Ustedes saben, dice, de la paciencia de Job. ¿Cómo era la paciencia de Job? Job es una inspiración para nosotros de alguien, de un hombre que puede ser probado en este mundo. No hablo de Jesús, pero de la prueba de un ser humano. Job es una tremenda inspiración. ¿Algún nacido de mujer que haya sufrido más que Job y haya tenido una mejor actitud que Job? Difícil encontrar. Pero él se paró firme, tuvo paciencia. A pesar de todo lo que él perdió, a pesar de cómo perdió, él tuvo paciencia, dice. Entonces, ya saben, ¿cuántos saben de la paciencia de Job? Y dice Santiago que la prueba de nuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Paciencia. Entonces, si saben cómo era la paciencia de Job, también deben saber cómo lo trató el Señor al final. Amados, este es el resultado. El postrer estado es mejor que el primero. Y Job lo dice. Yo antes a Dios conocía solo de oídas, como muchos. Sí, me hablaron de Dios. Me dijeron que Dios era maravilloso. Me dijeron que Dios es bueno. Me dijeron que Dios es un Dios bello, hermoso. Escuchamos todo eso, ¿verdad? Cuando alguien nos habla, oh, no sabes cuán maravilloso es Dios. Y realmente lo es. O sea, no estamos hablando cuentos. No es un cuento chino que Dios es bueno, misericordioso, fiel. No. Bueno, ustedes saben el tema del cuento chino, ¿verdad? Espero que no haya un chino aquí para que se ofenda. Pero el cuento chino nos habla acerca de una cosa falsa, ¿no? El evangelio es genuino, es verdadero. Pero alguien puede hablarte de todo lo genuino y verdadero que es el evangelio. Sin embargo, tú no vas a entender ese evangelio hasta que lo vivas. Amén. Ese era el testimonio de este amigo que decía, no sé por qué estoy feliz cuando debía estar triste. Él estaba viviendo realmente el evangelio de Cristo, experimentando una paz, un gozo en un momento difícil, en medio de una circunstancia adversa. Algún velatorio de pronto van, donde ahí está, la viuda es una mujer cristiana. El esposo que se le acaba de morir. Pero ahí está firme esa mujer. Está triste, sí, pero al mismo tiempo una fortaleza interna increíble, una paz que contagia. Eso es lo que Dios puede hacer. O sea, es la gracia del Señor. En los momentos difíciles, en los momentos adversos, sientes esa fortaleza interior. No es algo que provenga de ti, pero es algo que proviene de Él, de Dios. Amén. Que alguien está en el hospital, pero de pronto la gente le gusta visitar a ese hermano o a esa hermana que está en el hospital. ¿Saben por qué? Porque esa persona que está en el hospital habla palabras de fe. De pronto todos los visitantes salen confortados, salen consolados. ¿Por quién? Por el enfermo. El enfermo es el que consuela. Y los visitantes, los que supuestamente debían ser los consoladores, son los consolados. Eso pasa en el ámbito espiritual. Cuando tú realmente entiendes el amor de Dios, cuando experimentas la gracia, la paz de Dios, eso es lo que acontece. Por eso, como les decía, vamos a enfrentar tiempos difíciles estos tiempos. Y la gente nos dirá, ¿cómo estás tranquilo? No entiendo cómo estás tranquilo. Todo el mundo está desesperado, todo el mundo está nervioso, todo el mundo está comiéndose las uñas y tú estás tranquilo. Entonces ahí vas a poder realmente llevarlos a Cristo Jesús. O sea, lo que tengo no es mío, esta tranquilidad no es mía. No es por, oh, qué buen hombre que soy, que tiene dominio propio. No, es la gracia de Dios, es Dios, su presencia morando aquí en mi corazón. ¿Quieres tener de lo que yo tengo? Ven, vamos a orar a Dios. Y esa gente podrá depositar su corazón genuinamente en Dios y también experimentar lo mismo que tú estás experimentando. Entonces, palabras importantes en el verso 12 de Santiago: soportar, prueba, probado, son palabras importantes. Y dice en los versos 3 y 4, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada.
Es el mensaje de Dios. El verso 12 nos decía, bienaventurado el hombre que soporta. Amén. ¿Qué tenemos que hacer en el momento de la prueba? El momento del examen. No tenemos que desesperarnos, tenemos que soportar. Y eres bienaventurado cuando soportas de manera paciente, de manera triunfal. ¿Qué soporte? Wow. En un tiempo de aflicción, ¿qué soporte? ¿Cómo puedes realmente soportar esta situación? No es soportar de manera pasiva. No es una supervivencia pasiva. Es soportar pacientemente y ser triunfador, ser un ganador en medio de la circunstancia adversa. Amén. Mucha gente dice, hoy soy feliz porque no me llega ninguna prueba. Feliz porque gracias a Dios no enfrento nada difícil. No, no se trata de eso. Santiago no nos está hablando de que, siéntete gozoso, de que no te lleguen las pruebas. Dice, siéntete gozoso porque de cada circunstancia difícil te levantarás vencedor. Te vas a levantar un victorioso. Santiago no está diciendo, no eres tú de esas personas que están en la gradería silbando, aplaudiendo a los jugadores de tu equipo. Perdón. No. Tú no estás pasivo ahí, viendo cómo juegan, cómo transpiran los demás. Tú eres el que está corriendo ahí, tú eres el que mete el gol, tú eres el que defiende, tú eres el vencedor. Amén. Dios quiere que seamos esos atletas que están ahí venciendo, que están triunfando, no que estamos sentados en una gradería expectando a los demás. Bienaventurado, feliz, gozoso tú que vences, que obtienes esos triunfos. Entonces, el sentido de la bienaventuranza es ese, amados. O sea, tú no vas a ser más feliz si no enfrentas pruebas, sino tú vas a ser más feliz cuando enfrentes pruebas y seas un ganador en medio de esas pruebas, en medio de esa adversidad, en medio de esa dificultad. Allí va a venir el gozo, allí va a venir realmente el galardón de Dios para tu vida. Importante entender esto, amados. Dice él, recibirá la corona de vida que el Señor le dará a aquellos que le aman. Solamente podemos nosotros soportar estas situaciones adversas porque le amamos al Señor. Ese es el combustible que nos fortalece, que nos sustenta. Si tú no amas a Dios, a la primera te vas a desarmar. Si tú no amas a Dios, a la primera vas a echarte para atrás. El momento de la prueba llegará y tú te desinflarás como un globito, ¿verdad? Como un balón. Se desinfla. ¿Cómo quieres que sea tu fe? ¿Cómo es tu amor por Dios? ¿Es genuino? Amados, ahí está Santiago, con un mensaje importante para nosotros, conociendo todo el contexto que vivimos. Por eso les decía, la palabra es viva, es eterna. La misma Biblia dice, los cielos van a pasar, la tierra va a pasar, pero lo que no pasa es la palabra. Santiago nos está hablando como si estuviese viviendo en el siglo XXI, ¿verdad? Pero escribió hace 2000 años atrás el mensaje. Sin embargo, la palabra es viva, es eficaz, es actual, porque es la palabra de Dios. Quisiera invitarles a que se pongan en pie, por favor. Vamos a orar esta noche.